y bienvenidos a un nuevo episodio de Redfine Economía, Voces que Inspiran. En este espacio buscamos explorar distintas formas de hacer economía y de generar impacto desde nuestra disciplina. Hoy nos acompaña Paola del Carpio Ponce. Ella es economista egresada de la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford. A lo largo de su carrera ha pasado por el Ministerio de Economías y Finanzas, Apoyo, Consultoría y el Banco Mundial en Washington, D.C. Y hoy se desempeña como coordinadora de investigación en redes, la Red de Estudios para el Desarrollo, uno de los think tanks más relevantes del país. Paola es además autora del libro Economía que no da cringe, una obra de divulgación que busca acercar la economía a cualquier persona de forma sencilla y entretenida. Y como si eso fuera poco, escribe columnas en medios como Gestión y El Comercio, donde no tiene miedo de señalar lo que no funciona y de proponer soluciones basadas en evidencia. En esta conversación vamos a hablar sobre su trayectoria, sobre cómo se construye política desde la evidencia y sobre qué significa trabajar para mejorar un Estado que a veces parece no querer mejorar. Paola, bienvenida y gracias por recibirnos. Gracias además por la generosa presentación. Bueno, para comenzar, cuéntanos un poco, Paola. Tú estudiaste en la Universidad del Pacífico y luego hiciste una maestría en Oxford. ¿Cómo fue ese camino y en qué momento decidiste que querías dedicarte a las políticas públicas y no a otro campo de la economía? Sí, a ver, cuando yo decidí estudiar economía, yo sí tenía muy claro un solo objetivo de la economía para mí, ¿no? No es que sea el único objetivo de la economía. A ver, economía es básicamente cómo ponemos los recursos escasos en diferentes fines alternativos, pero para mí la economía era principalmente en esta gestión, digamos, de recursos escasos, cómo hacer que reduzca la pobreza, aportar al bien común, al bienestar del país. Ese era un punto muy importante para mí. Siempre tuve claro que el desarrollo era mi camino. No tenía claro qué significaba eso, necesariamente políticas públicas. Creo que me asustaba un poco hablar del Estado al inicio, entonces creo que como muchos que empiezan la carrera con el gusto por el desarrollo, yo comenzaba pensando solo en multilaterales. Pero con los años y con la experiencia que fui, digamos, entre la universidad, mis primeras prácticas, mis primeros trabajos, descubrí la relevancia de la gestión pública, que por cierto es dura, difícil, puede hasta ser frustrante, pero cuando las cosas se hacen bien se cambian millones de vidas. Y en ese proceso, en esa trayectoria, ¿ha habido alguna persona, una experiencia o un momento que haya contribuido a definir cuál es ese propósito para ti que tiene la economía? Sí, para mí la influencia más importante por la cual yo estudié economía y finalmente he ido eligiendo lo que he elegido son mis papás. Mis papás han tenido una historia de vida que a mí me han demostrado que cuando llegan las oportunidades, que por cierto no siempre llegan, pero cuando llegan las oportunidades y estas se aprovechan, se pueden romper círculos y salir desde muy abajo, ¿no? Se pueden lograr muchas cosas, pero también de su historia he aprendido que esto no debería ser un acto de heroísmo, ¿no? Deberíamos tener un Estado que responda mejor a sus ciudadanos también, que nos proteja mejor, ¿no? Entonces, de ellos aprendí que el progreso es posible con mucho esfuerzo, ¿no? Pero también aprendí que no todos tienen las mismas oportunidades y que por eso tenemos que trabajar para que más personas puedan salir adelante sin heroísmos. Entonces esa es como mi gran pilar, ¿no? A través de eso yo fui adentrándome en la economía, pero luego tuve esta experiencia, como mencionaste, en apoyo, donde antes existía una división de gestión pública. Ahí trabajé con Pepe Scafi, mi primer jefe. Realmente ahí tuve una oportunidad inigualable porque pude ver de cerca cómo funcionaba el sector público, sin estar dentro de él, verlo de cerca, ver cómo funcionaba institucionalmente, pero también entender mejor con conversaciones directas, con altos funcionarios, con funcionarios de gobiernos regionales y locales y con beneficiarios de programas sociales. Cuando uno tiene esas conversaciones y realmente le gusta el tema de desarrollo, te das cuenta de por qué estás ahí, o sea, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser, porque sí es muchas veces algo con lo que te das contra la pared, como se dice,
que al final vale la pena, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta tu vivencia en Washington, D.C., ¿cómo es que esa experiencia internacional ha influido, ha cambiado quizá tu manera de ver el Perú y sus problemas de desarrollo? Sí, tanto la maestría como Ujú, después la experiencia en Washington me han enseñado una lección bien importante, ujú, que creo que todos los peruanos deberíamos tener un poco más presente, ¿no? O sea, nosotros tendemos mucho a decir de nuestros millones de problemas, esto solo pasa en el Perú. ujú. Eso casi nunca es verdad. Casi nunca algo Interesante. solo pasa en el Perú. Ajá. El Perú tiene muchos retos por delante, pero para casi todos hay una experiencia internacional que nos puede servir. Ahora, eso no significa que uno tiene que copiar lo que ha hecho otro país. Uno tiene que entender lo que ha hecho otro país, entender qué funcionó, por qué funcionó y entender el contexto local antes de adaptar una política pública. Claro, sobre todo por dónde es que se va a aplicar finalmente la medida, ¿no? La Sí, y política. sobre qué población, Ujú, ¿no? ¿Cuál es el contexto exacto? Si va a funcionar o no. Una cosa puede funcionar perfectamente en un lugar y no en otro, ujú. haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto. Y ahora tú has trabajado dentro de la economía en distintos sectores. Por un lado, el sector público, en el MEF, por otro lado, en consultoría, con apoyo, y Mm. también en organismos internacionales Ujú. como el Banco Mundial. ¿Qué podrías decir que te dejó cada una de esas experiencias y cómo es que te han permitido entender cómo funciona en la práctica el Estado peruano y Ujú. el diseño de la política pública, más allá de lo que podemos ver en un salón de clase, en la universidad? Sí, no, Ujú, definitivamente uno aprende muchísimo en la universidad, ujú. pero es como el primer aprendizaje, Ajá. ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo pasé de la universidad, mis primeras prácticas fueron justamente en apoyo, consultoría, en gestión pública y después me quedé un tiempo más. eh, y esa fue mi segunda universidad. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en mi trayectoria porque esa experiencia me permitió, digamos, ver ese monstruo que se llama Estado, verlo, Sí. estar con él, pero no dentro de él. Entonces tenías cierta paz y tranquilidad, digamos, en Ujú. tu propia situación, como para aprender con calma, sin las presiones de los incendios del día a día. Uf, Porque con la gestión pública hay incendios todos los sí. días, ¿no? Entonces yo no tenía tantos incendios y podía sentarme a pensar en el programa que estaban analizando, bueno, en la consultoría, lo que fuera, pero podía sentarme a pensar en el tema que tenía que pensar. Muchas Ujú. veces eso es muy retador cuando estás dentro de un ministerio, ¿no? Entonces yo de ahí me llevo el gran aprendizaje de haber podido entender mejor el Estado a pesar de no haber estado dentro de él. Luego, bueno, el MEF ya fue un Ujú, poco más vivirlo por dentro y es sumamente importante, creo, para alguien que va a hacer política pública pasar. O sea, ujú. por más que se vaya a dedicar no a ser funcionario público de carrera, pasar por el Estado creo que es una experiencia fundamental. Eh, Porque entiende uno mejor cuáles son estas dificultades. Incluso teniendo gente muy capaz dentro de un ministerio, puede haber muchas dificultades por cómo son los procesos, Ujú. porque no todas las personas están alineadas necesariamente, ¿no? No todo lo que pasa es intuitivo, Claro. no es lógico. Entonces eso es bien interesante y también te da un aprendizaje de cómo aprender a manejar las situaciones, cómo plantear lo que necesitas, no es tan directo, Ujú, ¿no? Es bien interesante. Y también te permite entender mejor cómo la política finalmente impacta las decisiones públicas, ¿no? Que muchas veces, y eso es un gran pecado de los economistas a veces, muchas veces los técnicos tendemos a no querer saber de la política, sí. pero lo cierto es que si no tienes que tú ser el político, pero si no entiendes cómo la política finalmente impacta la política pública, eh, no va a pasar mucho con tu política pública. No, Claro. es bien, bueno, ya la historia reciente nos lo ha Sí. demostrado. Y en Washington, la linda experiencia que tuve también, eh, siempre digo mucha suerte, el, me dio un enfoque un poco más global, pero lo que me gustó mucho, aparte de esto que te cuento, de que no todos los problemas del Perú no son peruanos, casi nunca, es cómo el mundo nos ve a nosotros, ¿no? Ujú, Esa mirada desde afuera. Y es bien interesante que hay una genuina admiración, una genuina eh, interés en entender todo lo que ha logrado el Perú, sobre todo en términos de macroeconomía, ujú. ¿no? Pero también en la reducción de la pobreza, que fue bien importante en los primeros 20 años 19 años
de este siglo, 40 puntos porcentuales entre 2004 y 2019. 9 millones de peruanos salieron de la pobreza, también fuimos reconocidos por temas de reducción de la desnutrición crónica. Entonces, creo que hay genuinos reconocimientos del exterior al Perú que a veces nosotros mismos no recordamos, ¿no? Sí creo que es bien importante recordar siempre nuestros retos, pero también recordar no solo que además de esos retos tenemos aciertos que hemos hecho en el tiempo, no todo está mal o no todo ha estado mal, pero que también los hemos dejado retroceder porque a veces no estamos conscientes de todo lo que nos ha costado lograrlos. Claro, siempre hay este tema con los peruanos que a veces o olvidamos muy fácil, muy rápido, o también nos llenamos de remordimientos, de resentimientos, ¿no? Pasan muchas cosas a la misma vez. Es a veces difícil enfocarse en el Perú. Y sobre todo pienso que eso nos viene ocurriendo en los últimos años, que hemos estado sumidos en una crisis política que nunca acaba. Sí. ¿No? También estamos ahora en lo que estamos. Y la crisis política, ¿qué hace? Estamos todos en otra. No nos podemos enfocar en las políticas estructurales que tanto tiempo nos están esperando, ¿no? Y claro, y se habla, a ver, no funciona la economía, ¿cómo? ¿Qué cosa? Si no estamos dando los pasos que tenemos que dar. Y justamente en ese sentido, hemos visto que en algunos análisis que has realizado sobre Perú, sí mencionas que muchos problemas del país no responden a la falta de recursos, sino a la debilidad institucional, como estamos hoy en día conscientes de todos los problemas estructurales que tenemos. ¿A qué te refieres exactamente y por qué es tan importante esa distinción, ¿no? Sí, a ver, una cosa es la plata, ¿no? Y otra cosa es las reglas de juego, digamos, el entorno en el que se mueve esa plata, ¿no? Las reglas de juego pueden ser las leyes, como también puede ser lo que tú y yo entendemos como algo bueno o malo, ¿no? La ley dice que está mal ser corrupto. Yo también creo que está mal ser corrupto. Ay, pero pagaste una coima, ¿no? Entonces, ya, ahí están las instituciones, detrás de toda esa... y lamentablemente en el Perú... No podemos decir que, tampoco es que nos sobra la plata todo el tiempo, pero lo que sí pasa es que todos los años dejamos sin uso un montón de plata, ¿no? Miles de millones de soles se quedan, por lo menos para la inversión pública, que son las obras, esto que debería, por ejemplo, llevar un caño a una casa con agua de calidad, se quedan sin uso, no porque hayamos cumplido las metas, sino porque no siempre tenemos la capacidad para gastar ese dinero. Y no es solo una cuestión de formación, muchos piensan, es que el funcionario no sabe lo que hace. No necesariamente, bueno, hay de todo. No necesariamente ese es el caso, pero hay un tema de procedimientos, hay temas de corrupción, ¿no? Hay temas de leyes frondosas, como decimos. La descentralización ha sido un reto bien importante. La coordinación entre los actores del Estado es muy retadora, ¿no? Y en medio de esto tenemos toda esta crisis que nos mantiene en otra nuevamente, ¿no? O sea, hay muchos retos institucionales que quizás podríamos tratar de comenzar a vencer y los dejamos ahí. Entonces, o sea, de esto podríamos hablar larguísimo, de todas las cosas institucionales que podríamos mejorar, pero lo cierto es que el mejor modelo sucumbe siempre ante las instituciones, pues, ¿no? Porque tiene que haber un entorno para que las cosas avancen. Totalmente. Y hablando un poco también sobre tu rol en Redes actualmente, cuéntanos, Paola, para esto Redes es un think tank enfocado en mejorar el debate económico en el Perú con evidencia. Entonces, ¿cómo describirías tu trabajo dentro de Redes y también qué tipo de preguntas es que buscan responder? Sí, a ver, mi trabajo, el trabajo que hace todo el equipo de Redes, que es un equipo muy valioso, tiene que ver con dar ese último paso en la divulgación de información, ¿no? O sea, se genera evidencia. Acá en el Perú tenemos investigadores de altísima calidad en más de un think tank, centros de investigación, pero muchas veces la información se queda en paper o en bases de datos, ¿no? En cosas complicadas de entender para cualquiera en realidad, ¿no? Entonces lo que Redes busca es hacer que esta información sea digerible para la toma de decisiones. En estos años hemos estado principalmente enfocados en que sea para la toma de decisiones de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? También ese trabajo es posible hacerlo para un policymaker, por ejemplo, ¿no? Pero
lo más importante, creo, del trabajo de redes es ser capaz de entender a tu audiencia, y las audiencias no son las mismas. No es lo mismo hablar en un canal de señal abierta que en TikTok, que en Facebook. Son públicos bien diferentes, ¿no? Entonces, redes da ese trabajo de traducir mensajes a las diferentes audiencias en diferentes formatos. Y lo que más buscamos es que esto sirva para que las personas se formen su propio juicio, su propia opinión, no para decirles qué deben pensar, sino para enseñar mejor cómo cambian las cosas, cómo se relacionan las variables, ¿no? Algo se mueve, ¿qué va a pasar a continuación? Y creo, yo en sí esto es más personal, pero yo sí creo que eso también, y la economía en general, el análisis económico, lo que te da también es un poco de pragmatismo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque ya nuestra historia nos ha mostrado muchos casos de cosas que suenan lindas y terminan muy mal. Totalmente. Y justamente en ese sentido, ¿cómo logran que la investigación que realizan desde aquí pueda influir en las decisiones de política, ¿no? Porque hemos hablado también de cara al público y quizá también hablar un poco de cara a las instituciones. Sí, a ver, no estamos ahorita en ese frente con tanta fuerza como quisiéramos. Como te digo, en estos años, Redes todavía no tiene ni 6 años. Nos hemos enfocado principalmente en la sociedad civil, pero sí existe un frente y un espacio para hacer lo propio con los hacedores de política, ¿no? Y en verdad claro, es otro público, es un público que probablemente es más especializado, ¿no? Que más que le expliquen las cosas desde cero, lo que necesita es que le resumas más la información, que lo dejes tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque ese es el gran drama de alguien que, si eres un viceministro, tienes que tomar decisiones muy rápido, ¿no? Entonces, tener información confiable a la mano, pero que no te tome muchas horas leer porque no las tienes. Claro, y eso también es muy relevante, el tema de democratizar la información, ¿no? Sí. Que llegue cada vez a más personas. Y bueno, además de investigar, como lo hemos mencionado, tienes una faceta muy activa como comunicadora. Escribes columnas en gestión, en el comercio, y recientemente publicaste Economía que no da cringe, un libro pensado para acercar la economía a cualquier persona. Justo aquí podemos tener una imagen sobre la portada, el hijito de Paola. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de este libro y qué te motivó a escribirlo? ¿Cuál es el mensaje central que querías transmitir? Es interesante porque las últimas veces que hablo del libro me han hecho esta pregunta una y otra vez y yo no sabía la respuesta antes de esta pregunta. Mi trabajo es explicar la economía en diferentes momentos en estos 6 años. Siempre, bueno, aparte en redes trabajamos mucho con jóvenes. Naturalmente tenemos muchos jóvenes en el equipo y los escucho hablar en su propio idioma. No es el mío, puedes darte cuenta que yo soy más señora, yo soy millennial. Pero a mí me gustan los idiomas y para mí ese es un idioma, ¿no? El tema de la Gen Z es un idioma. Es un lindo reto para mí retarme a mí misma de explicar lo que normalmente ya explico. Digamos, se me ocurrió una idea de algún tema en particular, explicarlo en ese lenguaje. Y después, conforme se me iban planteando las ideas en mi cabecita, decía, bueno, no existe un libro. A mí me hubiera gustado tener un libro que yo pueda entender sobre economía antes de estudiar economía. Claro. Y me ha pasado cuando he dado charlas en mi universidad, por ejemplo, que doy a veces charlas para gente que va a postular y que va con sus papás y tal, y me dicen, ¿qué cosa puedo ir leyendo para entender economía antes de llegar a la carrera? Y yo nunca tenía la respuesta, ¿no? Entonces, yo he querido con este libro quizás dirigirme a esa audiencia, ¿no? Estos chicos que no necesariamente van a estudiar economía, ¿no? O sea, puede ser alguien que va a estudiar otra cosa, pero la economía al final nos importa a todos porque es parte de la vida. Alguien que no sabe de economía pero quiere acercarse a ella, tiene un poco de todos los temas relevantes, un poquito, no todos, pero bueno, de lo más básico. Y lo segundo que creo que es diferente, más allá de que te hablen fácil, con las palabras que usan los de la generación Z, es que es peruano, es un libro del Perú, o sea, no hay ningún ejemplo que no corresponda a nuestra realidad, ¿no? Y eso es importante, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo particular, ¿no? Si uno lee papers
sobre el mercado laboral, sobre medidas en el mercado laboral, vas a ver que encuentras a veces resultados que pueden contradecirse entre sí, pero es por los contextos. ¿No? El contexto peruano es un contexto particular, elevada informalidad, baja productividad, también podemos hablar de eso otro día, pero en ese contexto en particular trato de discutir el mercado laboral alrededor del Perú, no alrededor del mundo, la teoría, o sea, bueno, claro que está muy bien que los economistas lo estudien, pero alguien que quiere entender la economía en el Perú, creo que este es un buen acercamiento. Incluso si son mayores, me escriben, yo les mando, tengo mi glosario para boomers, para que así lo entiendan. Ah, genial, y quizás justamente para ese público claro. un poquito más vieja escuela, brevemente, ¿cómo podrías describirle si te preguntan qué es cringe? Bueno, me perdonan los jóvenes si lo digo mal, pero o sea, yo lo que entiendo por cringe es algo así como cuando algo te da cosa, ¿no? Como una vergüencita ajena, cosa, cuando te da te encrispas. Ya tienen una palabra más para el glosario. Por supuesto, ahora hoy en día con el vocabulario que manejan los jóvenes, uno tiene que adaptarse, que ponerse a la corriente, ¿no? Y en este proceso de escribir para un público quizá amplio, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cómo se traduce el análisis técnico sin perder el rigor? Sí, a ver, lo más difícil para mí, definitivamente, bueno, si revisan el libro, espero que lo revisen, lo más difícil para mí no fue tanto el lenguaje, sino que no hay nada que esté contado como si fuera una clase de economía. No es como que la economía es tal, no. Todo es una historia. Todo comienza con la historia de una chica, luego te vas a la historia de un coach de fútbol y así, ¿no? Todo está contado a través de historias. Entonces, para mí lo más difícil era encontrar para cada caso una historia que abarque todos los que pueda, o sea, abarcar todos los conceptos que yo quería explicar, ¿no? En un capítulo con una misma historia, sin irme de la historia, ¿no? Eso para mí ha sido lo más difícil, eso es lo que se ha llevado buena parte de mi tiempo. Obviamente escribir también toma tiempo, pero una vez que ya tienes la historia, ya empiezas a fluir, ¿no? Y bueno, he tratado de ser muy rigurosa, no he hecho todas las cosas de mi cabeza, he tenido como 20 libros a mi alrededor todo el tiempo, desde los más básicos hasta otros más especializados. Y también, y estoy muy agradecida por eso, tuve la oportunidad de enviar varios de los capítulos, la gran mayoría de los capítulos se los he enviado a economistas muy buenos, estoy súper agradecida con ellos, que me ayudaron a tener más perspectiva. Aparte, muchos de ellos, o sea, el libro tiene un alto componente de historia también, ¿no? Todo lo que ha pasado con los 70s, los 80s, cómo salimos de esa. Y hay personas que afortunadamente tengo el placer de conocer que han vivido esa transición y que han leído esto y me han dado sus inputs y en verdad ha sido muy valioso para mí. Más allá del rigor que te da la revisión de los libros, los comentarios de ellos han sido para mí sumamente valiosos en lo personal y bueno, para el libro también. Y además que es otro público quizá distinto al que te leen en gestión, en el comercio. Entonces también ha sido un desafío, pero me parece que lo has hecho estupendamente. Gracias. Y dime, hablando justo un poco de eso, ¿cómo gestionas esas dos audiencias tan distintas entre sí, generacionalmente sobre todo? Sí, a ver, la audiencia de las columnas es más parecida a mí, creo, ¿no? O sea, quizás en promedio un poco mayor que yo, pero no creo que hablen muy diferente. O sea, es un lenguaje más parecido, o en todo caso es un lenguaje al que los economistas estamos más acostumbrados por formación, ¿no? O sea, por formación nosotros estamos acostumbrados a hablar seriamente, ¿no? Entonces, eso, digamos, no es lo difícil, digamos, el idioma. Pero, claro, sí es importante igual, a pesar de que uno esté hablando seriamente, hacerlo explicativo y fácil, porque no todos son economistas. Así ¿no? es. Y ahí nuestro rol como economistas, a ver, si la economía es tan importante para las personas y nuestras decisiones como individuos afectan tanto el funcionamiento de la economía, nosotros como economistas tenemos la responsabilidad de hacer que se nos entienda. Y muchas veces esa responsabilidad la hemos pasado por alto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tratar de ser el más inteligente de la clase y no necesariamente el más claro. Y sí creo de verdad que en estos últimos años eso está cambiando poco a poco.
pero bueno, todavía estamos en ese camino. No, y estamos por muy buen camino además porque siguen contribuyendo varios profesionales a esto, a que llegue la economía, que se integre en el debate público, ¿no? Y que pueda también ser apropiado por el ciudadano de a pie, sobre todo eso, ¿no? Y muchas de las personas que siguen este podcast son justamente estudiantes o jóvenes profesionales que quieren usar la economía para generar impacto en el sector público, en la investigación o en el debate de ideas. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere ir por ese camino que quizá está dudoso o que simplemente quiere conocer más sobre qué es economía, siendo tan joven? Bueno, lo primero, enhorabuena. Si eres un joven que te gusta el desarrollo, si eres un joven que está dispuesto a entrar al servicio público, el Perú te necesita, claramente. Ahí solo pedir que den su mejor versión, aprendan todo lo que puedan, expriman a sus profesores, a sus oportunidades. Si tienen que salir del país a estudiar, pues háganlo, aprendan, nutranse, regresen. Que este país necesita a sus jóvenes. Creo que también es importante decir que, bueno, me encantaría que muchos estén dispuestos a entrar al servicio público, pero no es la única forma de aportar al país, ¿no? Los años me han enseñado que al país se le puede aportar casi desde cualquier frente, haciendo las cosas bien. Básicamente es eso, hagan las cosas bien, hagan lo que les apasiona, háganlo bien y siempre poniendo eso que tanto les gusta al servicio del país, ¿no? Como, obviamente, cada quien en lo suyo, hagan lo mejor que puedan, pero cómo esto puede aportar al país, creo que es una pregunta adicional que todos deberíamos tratar de hacernos. Si les gusta la investigación, qué bueno, es sumamente relevante tener cada vez más y mejor investigación. Ojalá siempre relevante para el contexto actual, ¿no? Y bueno, si una recomendación ya cuando lleguen a sus momentos laborales, claro que no siempre se puede elegir todo perfectamente, pero resaltar la importancia del primer jefe. El primer trabajo es bien importante. El primer trabajo, el primer jefe, cuánto aprendes en tu primer trabajo, son muy determinantes para las decisiones que tomas luego y las oportunidades que se te abren luego, ¿no? Y ahí es tanto, bueno, ojalá que les toque un muy buen primer jefe que les enseñe muchas cosas, pero también que ustedes estén abiertos a dar su mejor versión en ese trabajo, justamente para que después les sirva para llegar más y más lejos. Perfecto. Y bueno, y para ya ir cerrando, si pudieras volver a cuando estabas empezando, y como una síntesis también de esta conversación, ¿qué te habría gustado que te dijeran o qué reflexión te gustaría que nuestra audiencia, quizá una Paola de hace 15, 10 años, se lleve de esta conversación, como a modo de idea que pueda resumir quizá todos estos minutos que hemos estado conversando? Yo creo que me quedaría con esto último que dije de que al país se le puede servir desde el frente que más nos apasiona. Qué lindo. Creo que esa búsqueda de lo que te apasiona es bien importante, ¿no? Muchas veces quienes son overachievers me van a entender. Sí. Muchas veces tenemos que tomar algunas decisiones y a veces las tomamos por lo que creemos que debería ser y no por lo que realmente queremos, ¿no? Obviamente hay que pensar bien las cosas. Pero mi punto es, sí escuchen a su corazón también, ¿no? No todo es absolutamente racional. Al final del día es bien importante que amen su trabajo, pero también que les sirva para devolverle a su país. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias también por acompañarnos, por recibirnos y por compartir con tanta claridad tu mirada sobre el Perú, sobre el Estado y sobre el rol de la evidencia en el cambio. Creo que esa es una de las cosas más poderosas de esta conversación y recordar que mejorar un país no es solamente tener buenas intenciones, ¿no? Hay que hacernos mejores preguntas, hay que también basarnos en la data para tomar mejores decisiones. Y la economía, como bien nos recuerda Paola, está mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que podemos imaginar. Así que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nuevamente gracias, Paola, y nos vemos en el siguiente episodio.